colectivamente diseños, políticas, programas para poder garantizar tierra, vivienda y alimentación sana. Nada más, señora presidenta. Pongo a consideración del cuerpo el acta de la 17ª sesión ordinaria. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobada por unanimidad. Dictámenes de comisiones. Expediente 219-2022. Comisión de Asuntos Económicos y Asuntos Legislativos. Ordenanza regulando el uso de franjas adyacentes a rutas y o caminos rurales. Pongo a consideración del cuerpo el dictamen proveniente de la Comisión de Tiene la palabra, señora presidenta. Disculpe, no la escuché. Tiene la palabra, concejal Libazón. Primero, para pedir una moción concreta, que es subdividir el artículo número 2. El primer párrafo quedaría en el artículo 2, los restantes artículos 3, y así sucesivamente. Si están de acuerdo, y después pedir la votación en particular. Disculpe, subdividir el artículo 2, ¿en qué sentido? El primer párrafo sería el artículo 2, los subsiguientes el artículo 3. El primer Bien. párrafo habla del canon, los siguientes habla del cuidado del suelo, y así sucesivamente. Artículo 3 pasa a ser artículo 4. Pongo a consideración la modificación propuesta por la concejal Libazón. Lo que por la afirmativa, que levanten. Aprobado por unanimidad. ¿Sí? Y luego pongo a consideración el pedido de votación en particular. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Sí, general. General ya está aprobado. Bueno. ¿Todo? Bueno, aprobado por unanimidad en general y en particular ese artículo serían 6 votos positivos, 6 negativos. En caso de empate, cuenta el voto doble de la... ¿Cuál? ¿Pero ¿O no? cuál artículo? Ese no era que no lo votaba. El artículo 2, Por eso no lo votaba. en particular, no lo vamos a votar. Porque no yo no entendió que era ese artículo. Por eso yo te decía que ¿querés votar de nuevo? No, se entendió. En general Bueno, está aprobado. entonces el artículo segundo queda aprobado en mayoría con el voto doble de la presidenta. Expediente 328-2022. Comisión de Asuntos Legislativos en disidencia. Decreto girando el archivo al expediente del Consejo Liberante de Ayacucho, número 328-2022. Ordenanza estableciendo un sistema de becas para alumnos mayores de edad que cursen estudios primarios, secundarios en establecimientos educativos del Partido de Ayacucho. Pongo a consideración del cuerpo. Disculpe, tiene la palabra. Simplemente para, como en este despacho de mayoría y minoría, y entendiendo que una vez aprobado el archivo, no se trataría el despacho de minoría. Simplemente para dejar claro a aquellos estudiantes que trabajaron en este proyecto hace más de un año, que con la intención de archivar lo que sería el pedido de banca abierta, también se archiva su idea. Por eso es que este bloque decidió, más allá de estar de acuerdo con el archivo de la banca abierta, porque la alumna que se quería presentar ya se recibió y ya queda extemporáneo, aún así reafirmamos nuestro deseo del tratamiento de este pedido de una beca para adultos que están terminando la primaria o el secundario. Y entendiendo que se vienen tiempos difíciles donde la educación va a ser uno de los puntos de inflexión, uno de los puntos de financiamiento, uno de los puntos donde en la sociedad van a desaparecer ayudas no solamente económicas, sino accesibilidades a un derecho que es a la educación, como este programa fines. Todo esto hoy en día,
en el que, si bien se archive el pedido de banca abierta, podamos observar como concejales y concejalas que sería oportuno reforzar económicamente a la decisión de aquellos adultos que en su momento, por distintas circunstancias, ya sea laborales o de familia, tuvieron que dejar la escuela, o circunstancias socioeconómicas inclusive, y hoy se encuentran aprovechando estos recursos, estos derechos de acceder mejor o de poder acceder a tener su título tanto primario como secundario. Nos solicitaron los estudiantes un acompañamiento con una beca, así como existe hoy en universidades y estudiantes de institutos terciarios. Por eso reitero, tiene despacho de mayoría, pero apelo a la concientización, más que nada de las últimas también declaraciones de electo y desde su equipo y de los posibles de financiación pública y el desgaste y la poco acompañamiento que van a tener nuestros ciudadanos y ciudadanas que en esta adultez deciden terminar una etapa de educación que debiera el Estado acompañar a lo largo de toda la vida. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. La palabra, concejal. Le quería solicitar, además de agregar que no es así la voluntad del despacho de mayoría, porque de hecho en lo que voy a solicitar ahora va a quedar patente que la posibilidad de evaluar futuras posibles becas la seguimos teniendo, la seguimos considerando. Le quería solicitar, por favor, si se puede leer el despacho de mayoría de la Comisión de Asuntos Legislativos, que es la propuesta de archivo, donde queda claro, parece que independientemente de la posibilidad de que se archive o no esta intención de beca, lo que no se puede hacer técnicamente es desdoblar el expediente, y el expediente lo que tenía como pedido era una banca. Pongo a votación, sugerido por el concejal Méndez, los que estén por la afirmativa. 328 del 2022, mediante el cual se requiere la utilización de la banca 15 y considerando que ello fue requerido a fin de el posible establecimiento de un régimen de becas de estudiantes del programa FINES, que consulta la referente firmante de la solicitud. La referente firmante de la solicitud, Débora Fisúa, manifiesta a la comisión a través del concejal Divazón que no es de su interés que el expediente no puede ser subdividido para el tratamiento de sus asuntos por separado, que siendo el motivo del expediente la solicitud mencionada, resulta el mismo inoportuno, sin perjuicio de que su archivo queden registradas las exposiciones referidas a posibles futuras becas. Por ello, la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Deliberante de Ayacucho, en uso de sus atribuciones, sugiere la sanción del decreto artículo primero, gírese al archivo el expediente 328/2022, artículo segundo, de forma. Pido la palabra, señor presidente. Ahí, me aguardo un segundo. Sí, no, y con eso pasa a votación, claramente. Sí, tiene la palabra. Previo a la votación del despacho de mayoría, solicito si así los restantes concejales y concejalas lo aceptan, la lectura del despacho de mayoría. Señor presidente, Tiene la palabra. cuando hay dos despachos corresponde el tratamiento y lectura en primer lugar del de mayoría. Si ese no prosperara, recién ahí se puede dar tratamiento al de minoría, por lo tanto no corresponde. Pido la palabra, señora. Tiene la palabra, concejal Divazón. Sí, entendiendo que la voluntad del bloque Acuerdo Cívico es archivar y aprobar el despacho de mayoría, por eso dije que si los restantes concejales y concejalas así lo consideren, solicito la lectura. Sé que primero el de mayoría, pero más allá de eso, apelo a la voluntad de los concejales para que la comunidad observe lo que sería un proyecto de creación de becas para adultos de nuestra comunidad que requieren una ayuda económica para terminar sus estudios primarios y secundarios. Por eso, apelando a la buena voluntad de los concejales del Acuerdo Cívico, solicito la lectura del expediente
del despacho de minorías. Pongo a votación el dictamen en mayoría proveniente de la Comisión de Asuntos Legislativos. Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. 6 votos positivos, 6 negativos. 6 negativos, aprobado en mayoría. Expediente 27/2023, Comisión de Asuntos Legislativos. Decreto modificando el reglamento interno del Consejo Deliberante de Ayacucho, estableciendo licencias de enfermedad personal del Consejo Deliberante. Pongo a votación el dictamen proveniente de la Comisión de Asuntos Legislativos. Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra la concejal. Bueno, es verdad que casi cumpliendo los 4 años de mandato en representación de los ciudadanos y ciudadanas de Ayacucho, me es muy grato que en esta última sesión ordinaria haya salido despachado este proyecto, que fue de Frente de Todos, Unión por la Patria, sobre todo porque surgió cuando se propuso la modificación del reglamento y se incorporó la licencia por embarazo y nacimiento, surgió la idea en nuestro bloque de trasladarlo también a las cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque en este tiempo que se habla tanto de casta política y de los privilegios que tenemos los actores políticos, queda claramente expresa que en la ciudad de Ayacucho, los que se denominan casta política, que deberíamos ser los integrantes de este Consejo Deliberante, hasta el día de hoy no teníamos una licencia por enfermedad e incorporé por accidente grave, que significa un tratamiento posterior. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que es un derecho innegable para cualquier ser humano. Porque siempre he dicho que la situación de enfermedad no se elige, no es voluntaria. El ser humano se enferma no porque quiere, sino porque sucede. Y la verdad que si teniendo la potestad de poder modificar el reglamento que nos rige, el reglamento interno, dar esa posibilidad, ampliar ese derecho a los que integramos hoy y futuros concejales este espacio, me pareció una decisión sumamente importante. Obviamente que esa consulta se trasladó al Tribunal de Cuentas porque sí entiendo que dependía del presupuesto del Consejo Deliberante para poder incorporar esa licencia. Y quiero también ser sumamente honesta porque también la idea de este proyecto surgió por la situación que tuve que ver cuando miraba el Consejo Deliberante y está presente el concejal Mario Imas. Y quiero decirlo porque realmente fue así. La idea surgió a través de ver una persona que en un proceso de enfermedad tenía que venir a ocupar su banca para no perder su derecho a dieta o a la obra social. Y me parece que en ese sentido ampliar este derecho es sumamente importante. Reitero, porque nadie se enferma porque quiere. La enfermedad surge en la vida de una persona por una circunstancia y en el momento que uno más necesita estar sostenido y tranquilo, atravesando el proceso de enfermedad, garantizar la dieta, obviamente con un plazo y con una mesa que evalúe, una junta evaluadora médica, que determine si esa persona puede seguir o no con licencia, y eso queda establecido en el despacho y en la modificación, me parece sumamente importante. Y sobre todo para resguardar la integridad física de todas las personas que circunstancialmente tienen que cumplir con la tarea que nos ha asignado la ciudadanía, que es representarlos, pero que en un momento trágico como es atravesar una enfermedad o tener un accidente, me parece importante que contemos con este respaldo, que a partir de hoy va a quedar incorporado en el reglamento interno del Consejo Deliberante. Así que celebro, además, porque desde nuestro espacio político siempre hemos defendido la ampliación de derechos, y entonces derroto ese título que ponen generalizando lo que hoy se llama casta política, cuando sinceramente, y acá lo estamos demostrando, hasta el día de hoy ni siquiera en el Consejo Deliberante teníamos goce de licencia por una enfermedad o por un accidente. Así que celebro doblemente que este proyecto sea acompañado, que tuvimos la posibilidad de hacerlo, y además porque hubo una segunda sugerencia de mi compañera de banca,
Sandra Díaz, son de extenderlo a familiares, lo que se entiende y está ahí regulado hasta qué grado de responsabilidad a cargo, claro, familiar a cargo, que también me parece importante, sobre todo porque cuando hay niños o personas mayores de edad que no tienen acompañamiento o sostén durante una enfermedad, si nos tocara a cualquiera de los concejales poder hacerlo tranquilamente y usando la licencia acordada. Así que bueno, nada más que decir, simplemente agradecer el acompañamiento del proyecto. Ojalá nadie la tenga que usar nunca, ojalá, pero al menos si nos sucede a nosotros o a futuro, tengan la tranquilidad de que este Consejo Deliberante votó y apoyó la ampliación de este derecho. Nada más, señora Presidenta. Expediente 47 del 2023, Comisión de Asuntos Económicos. Decreto girando el archivo el expediente del Consejo Deliberante de Ayacucho número 47 del 2023. Pongo a votación del cuerpo el dictamen proveniente de la Comisión de Asuntos Económicos. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 124 del 2023, Comisión de Asuntos Legislativos. Decreto girando el archivo el expediente del Consejo Deliberante de Ayacucho número 124 del 2023. Pongo a votación del cuerpo el dictamen proveniente de la Comisión de Asuntos Legislativos. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 175 del 2023, Comisión de Asuntos Legislativos, ordenanza aprobando listado de mayores contribuyentes. Pongo a votación del cuerpo el dictamen proveniente de la Comisión de Asuntos Legislativos. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 176 del 2023, Comisión de Asuntos de Género y Diversidad y Asuntos Legislativos, ordenanza adhiriendo a lo dispuesto por las Naciones Unidas a través de la ONU Mujeres, quienes proclaman que el día 25 de cada mes como Día Naranja. Pongo a votación del cuerpo el dictamen proveniente de la Comisión de Asuntos de Géneros y Diversidad y Asuntos Legislativos. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal Ibazón. Simplemente para llamarnos también a la reflexión de esto que acabamos de aprobar, iniciativa de la concejala que hoy no se encuentra presente, Florencia Aguilor, quien preside la Comisión de Asuntos de Géneros y Diversidades, y en un contexto en donde va a ser el primer año que un 25 de noviembre no nos llamamos a movilización, simplemente porque hoy, en este contexto, nos mueve el miedo, el odio que se está traspasando para las mujeres, para las conquistas de las mujeres y para las diversidades. Hoy nos llamamos, más allá de la movilización, a cuidarnos entre todas. A agradecer todo lo que se ha avanzado en materia legislativa en este Consejo, en materia de diversidad y de género, y volver a llamarnos, a encontrarnos el año que viene en un ámbito que va a ser un poco más hostil para nosotras, en dejar las diferencias políticas partidarias de lado y seguir luchando por más garantías y derechos para las mujeres y las diversidades. Nada más, señora Presidenta. Asuntos entrados, mensajes y proyectos del Departamento Ejecutivo. Expediente 180 del 2023. Ordenanza declarando de utilidad pública y exenta de pago a propietarios rentistas y o poseedores de título de dueño a las parcelas beneficiadas por la obra de refuerzo y extensión de red de gas natural. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal de Simone. Para solicitarle el tratamiento sobre tablas del despacho emitido por la Comisión de Asuntos Legislativos. Pongo a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas del expediente. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Y pongo a votación el dictamen proveniente de la Comisión de Asuntos Legislativos. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 183 del 2023. Ordenanza modificando la ordenanza número 5.853 del 2022 y sus modificatorias. Ordenanza cálculo de recursos y presupuestos de gastos para el ejercicio 2024. Incremento salarial del 20% en el mes de noviembre. Pido la palabra, señora Presidente, Tiene la palabra, concejal Giardini. para solicitarle el tratamiento de expediente sobre tablas y el tratamiento del despacho que se emitió desde las comisiones de Asuntos Económicos y Asuntos Legislativos. Pongo a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas del expediente. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Y pongo a votación. La palabra, señora Presidenta.
Sí, tiene la palabra, concejal. Bien. ¿Me aguarda que lo Sí. pongo a votación? Tablas. Sí, pongo a votación y después a ver si uso la palabra. Bueno. Pongo a votación el dictamen proveniente de la Comisión de Asuntos Económicos y Asuntos Legislativos. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias. Tiene la palabra. Bien. Con este último aumento del 20% vamos a terminar el año un poco arriba del 121% para las escalas salariales de los empleados municipales. Algunos puede ser más, porque han subido en el escalafón, pero lo que quiero resaltar es que con este aumento, muy alto el aumento, 120, un poco más de 120, así todo, los trabajadores vamos a seguir perdiendo contra la inflación. Cuando hablamos de que se van a perder derechos, ¿no? Quiero resaltar que el primer derecho que se pierde con la inflación es que caemos en la pobreza, ¿no? Y no llegamos a fin de mes. Entonces, ese 50% de pobres que queda en Argentina son los que van a estar sufriendo y le queremos hacer creer que el malo es el que viene después. Claramente no, la sociedad, esa campaña de miedo no la validó. Claramente la sociedad está viendo esto, está viendo que 150% de inflación nos sumerge en la pobreza a todos los argentinos. Claramente la sociedad está viendo que cuando decimos que los derechos ganados se pierden con estas malas políticas económicas, porque en este caso el municipio puede hacer un esfuerzo enorme en cuanto a sus finanzas para dar un 120, un poco más de 120% de aumento salarial y así todo. Los salarios siguen siendo bajos y no por culpa del municipio, sino por culpa de las políticas macroeconómicas de los últimos 4 años. Porque hemos desde Nación se ha despilfarrado lo que son los recursos nacionales. Entonces, a los que hablan de derechos perdidos, lo primero que deberían cuidar es que la gente no caiga en la pobreza y no llenarse la boca hablando de derechos perdidos, porque en estos últimos 4 años siempre esos derechos son para uno y no son para otros. Ya lo hemos visto en un montón de cosas. Y puedo nombrarlo, pero no voy a nombrar porque no quiero caer en ese tema y no me quiero ir del tema de lo devastado que está la Argentina hoy en día en cuanto a la macroeconomía del país. El año que viene va a ser un año difícil, muy difícil. Nuevamente la inflación va a ser alta. Todas las proyecciones económicas son en ese sentido. Y a mi modo de ver la economía también lo va a hacer. Y no va a ser culpa del que asume el 10 de diciembre. Va a ser culpa del que usó los fondos nacionales para hacer una campaña presidencial. Así que de mi parte quiero felicitar al municipio por el esfuerzo que hace para poder dar 120 y pico % de aumento salarial y dejar en claro que si no se termina con la inflación de una vez por todas, si no se terminan con las malas políticas que nos llevan a tener 150% de inflación y estar al borde de una hiperinflación, nos pueden aumentar el salario 200%, 300, 400 y nunca va a alcanzar. Veo con buen agrado este aumento salarial y espero que los años venideros sean mejores. Muchas gracias, señora Presidenta. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra, concejal Aguiar. Primero que nada, voy a coincidir con el concejal Angiolini. Saludamos y obviamente estamos contentos de que se pueda dar
pequeño aumento para paliar esta situación de ingreso que sufrimos y sufren todos los trabajadores y trabajadoras. Eso por un lado. Por otro lado también felicitar al gobierno recientemente electo de Javier Milei de la Libertad Avanza y el 57% de los votantes que acompañaron este proceso electoral en un marco de una tranquilidad y una jornada democrática ejemplar en todo el país, en general, que se contrapuso la realidad con los delirios previos. Cualquiera de nosotros tenemos un montón de elecciones encima y fiscalizaciones y sabíamos que todas las barbaridades que en general se decían no se cumplían en pequeños lugares o pequeños mojones que tomaban como muestra general. Así que bueno, otra vez más, el pueblo argentino, soberano, eligió a sus autoridades, lo eligió a Javier Milei como presidente, le encomendó la responsabilidad de conducir los destinos de todo el país. En relación a lo que deja este gobierno, claramente dejamos una especie de sabor amargo y una insatisfacción en relación a no haber podido cumplir con lo que nos propusimos, que era empezar por los de abajo para llegar a todos, y eso es una realidad. Pero me llama particularmente la atención el compartimentamiento, compartimentar las etapas políticas y económicas y obviar procesos en el medio para querer sacar rédito del nuevo integrante de la Libertad Avanza, ¿no? de Angiolini, que hace 2 semanas atrás se lo dije, se iba a armar un bloque unipersonal, no le dio el tiempo. No le dio el tiempo porque claramente dentro de esa coalición de gobierno difiere en general con la mayoría de las visiones que acá se tiene. Y ahora sí va a estar en su lugar correcto, y lo felicito, porque si algo le reconozco es hablar de frente sin tapujo y mostrar sus ideas sin ningún tipo de miramientos. Y eso se agradece porque es honestidad intelectual. Su presidente elegido y el presidente electo hasta fue capaz de reconocer que el deterioro de los salarios y los ingresos vienen de hace 8 años en un debate presidencial. Dijo que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de los últimos años superaba el 32%, producto de las malas políticas implementadas. Él lo dijo. Por eso digo que compartimentar discursos políticos o compartimentar etapas está mal. Eso sí es parte de la deshonestidad intelectual. Porque es un proceso que arrancó allá por el 2015, que desembocó en una crisis de deuda, en la cual, producto de, no vamos a repetir, la cantidad de cosas que la gente no quiso escuchar, porque no se le pudo solucionar lo más básico, que es el acceso a una comida barata, a una comida de calidad y barata, a una diversidad en la olla, ya lo dijo Juan, y nos provocó esta crisis de representación y este enojo colectivo en el cual se dio un resultado electoral, y en eso felicitaciones. La presunción que hace el concejal Angiolini sobre el ajuste no es presunción, son dichos y declaraciones del presidente electo, no en campaña. Si bien está escrito en campaña, está escrito en su plataforma presentada ante la justicia electoral, es lo que viene manifestando días antes de su asunción. Entonces, no hay ninguna presunción de mala fe en entender lo que el presidente electo plantea. Un shock de ajuste, cero gradualismo, el fin de la obra pública, el fin de la transferencia de los recursos nacionales a las provincias, para empezar a nombrar lo que podría ser sin necesidad de pasar por el Congreso de la Nación. Digo, quiere cortar las transferencias a las provincias, las corta automáticamente. Quiere privatizar los recursos estratégicos de un país, como es la petrolera estatal YPF, en una primera instancia hay un montón de cuestiones legales y técnicas que lo impedirían y sería muy engorroso explicarlo.
Pero digo, cortar transferencias a provincias, frenar la obra pública según es su intención, ayer a las 10 de la noche también. No es que se lo copia o se lo malinterpreta. Textuales, vamos a tener estos niveles de inflación al menos por 2 años más. La obra pública se termina, es decir, no tenemos plata y no la hacemos. Es una concepción de Estado, es una concepción de cómo es la sociedad. Lo eligió el 57% de la población y somos respetuosos. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado. Este punto es central, es decir, si lo que efectivamente presume y lo dice de vender, por ejemplo, una empresa superavitaria como Passat, siendo argentina, teniendo el orgullo argentina por sus investigadores, por el CONICET y por demás integrantes de todo el espectro científico y por articulación entre el sector privado y público, de tener una empresa de satélite que está en el puesto número 2 en el mundo, pero no para nosotros, nuestro partido político, un orgullo para el pueblo argentino, para la educación de calidad que tanto se denota. Esa empresa, que es superavitaria, se va a vender, porque hay una concepción claramente de ir a un nuevo esquema de convertibilidad. Y ya sabemos que esos esquemas no son sin dolor. Entonces no podemos ser ciegos ante la lectura y la interpretación a una persona que sí, lo voy a decir, no dijo nunca al contrario que iba a hacer otra cosa. Muy clarito dijo, estos son mis principios. Y no dijo, son mis principios, si no le gusta tengo estos otros. Dijo, estos son mis principios. Me voy a hacer cargo de lo que digo, yo creo que estamos en presencia, no de como se lo vendió a un candidato a presidente como el loco de la motosierra, sino a una persona con una convicción tremenda y un fanatismo pocas veces visto de acuerdo a las ideas que proclama. Una persona que se proclama como el primer presidente liberal libertario en la historia de la humanidad, mezclando dos términos conceptuales que coincidan uno con otro. Sería para una noche de vino o de café y discutirlo, pero que se planta de esta manera a decir que todo lo que deba estar en manos de los privados va a estar en manos de los privados. Es decir, no nos mintió, es una realidad. No nos mintió. También dijo que la eliminación de los subsidios va a ser gradual. Cuando le preguntaron concretamente si estaba asegurado el pago de aguinaldos, contestó con otras cosas. Pueden buscar, son declaraciones de anoche. Nosotros, como espacio político y creo que un colectivo social, económico, productivo de este país que nos excede, no en este pueblo, sino en todo el territorio nacional, por supuesto que tenemos al menos algún grado de incertidumbre. Y el grado de incertidumbre radica en saber si este gobierno va a tener, el nuevo gobierno electo, va a ser dirigido de esta manera, sin ningún tipo de filtro, con un presidente convencido, o va a tener los contrapesos típicos que todos los gobiernos tienen en la sociedad, que son institucionales, que son la legislatura, que son las gobernaciones, que serían los que, y hasta los funcionarios, que le deberían hacer entender que hay ciertas cuestiones que no serían convenientes. Abandonó sí algo de su campaña, el proyecto de dolarización por un proyecto de convertibilidad. Dijo en primera persona, cuando le preguntaron si estaban asegurados los depósitos de los argentinos y las argentinas, dijo claramente que era un problema de los argentinos, pero no un problema de él como Estado, ni él como presidente. Pero usted concretamente, un problema de los argentinos. Su filosofía política y económica es honesta, con lo cual proclamó en campaña y escribió en su plataforma electoral. Acá no hay engaño. Si en nosotros existe la responsabilidad de estar atentos, no de hablar de resistencia ni hablar de orcos del otro lado. Los orcos son los habitantes de la Tierra Media, todos feos, negros,
con Oriente Salido, que salían de la Tierra Negra a una cosa que el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, lo dijo. Por supuesto, nunca hay una repregunta ante tamañas barbaridades. Si alguien viene a saldar y a querer construir o reconstruir una nación en el cual se basa como principio filosófico y político, negando y renegando desde la ley Sáenz Peña en adelante. Es decir, un hombre que identifica los últimos 107 años del país de manera absolutamente negativa en todos los órdenes. Tiene razón, el pueblo argentino está enojado. No hemos podido cumplir. Arrancamos que con la democracia se come, se educa y, no me acuerdo, y se cura, y llegamos a este presente de 150% de inflación anual. Pero también el presidente electo está diciendo que va a haber una inflación del 300% de punta a punta del año. Es decir, que claramente no hay que ser ningún mago ni tener el oráculo para decir que el 11 de diciembre se fuerza una devaluación del tipo de cambio, lo cual te va a impactar en una inflación de punta a punta del año del 300%. Pero a su vez, haciendo eso, tampoco vas a poder bajar la inflación. Y es un gobierno que ya dijo, va a rescatar las LELIQs y va a usar la venta de empresas públicas. O sea, la venta de empresas públicas, yo entiendo que en el imaginario colectivo la gente se enoje con Viró de Aerolíneas Argentina, el público común, digo, ¿no? Que vea que en ciertos lugares no le gusta cómo funciona o están hasta mal vendidos, porque mal vendidos, digo, ante la opinión pública. En esa cuarentena, 32 empresas públicas, hay mucho estudio, mucho desarrollo de esa materia gris que han surgido de la acción pública y desde el jardín. Entiendo desde este lugar, o entendemos desde este lugar, y no para hacer apología del fracaso ni para que le vaya bien a nadie, que por cuarta vez se va a inaugurar un ciclo liberal en la Argentina que no terminó nunca bien. Jamás. Jamás terminó bien. La dictadura del 76 al 83 terminó muy mal, más allá de lo económico, por otro montón de aspectos que no vamos a entrar a analizarlo en esta sesión. Pero sí terminó con una inflación del 380% el último año, de punta a punta. El último año. El otro proceso en el cual todo el peronismo se tiene que hacer cargo, terminó con una desocupación del 23%, con una apertura total de la economía, con un tipo de cambio anclado artificialmente en una convivibilidad que no se podía sostener en la historia, y termina lo que desembocó en la famosa crisis del 2001. Y luego el tercer periodo fue el gobierno de Mauricio Macri, pero no por achacarles a... Digo, siempre voy a repetir lo mismo. Arrancaban con un país desendeudado, según ellos, ridículamente desendeudado, y al año y medio abrir la cuenta capital, liberar la entrada de capital y hacer un jueguito con la tasa de interés y los dólares, desembocó en un mega préstamo de corte neto político en el cual hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Y luego vinimos nosotros y no pudimos resolver, es verdad, y sucedieron un montón de cuestiones en el medio. Que la historiografía la pondrá en el lugar, la coyuntura y el oportunismo político de ciertos personajes va a hacer que eso hoy se lea de una manera, la historiografía la va a leer de otra. Mi preocupación o la preocupación como espacio político tiene que ver con la declaración de quien va a ser ministro de Infraestructura. Hasta de un desconocimiento, o es desconocimiento, y lo voy a decir en términos sencillos porque cada uno escucha decir cada barbaridad que yo voy a decir un término malo nomás. Mala leche o ignorante. Creo más en lo segundo que en lo primero. Que todos los que pagamos el gasoducto, que aparte se financió de otra manera, pero digo, el gasoducto que usamos todos, no
No lo usamos todos, no tiene sentido. Desconociendo la magnitud de no solo de los dólares que te podés ahorrar por la magnitud de la importación y el costo del gas a nivel internacional, sino desconociendo que vas a importar menos fuel hoy porque vas a alimentar las centrales hidroeléctricas desde allí. Pero claro, son pavadas que ¿para qué te va a poner a explicar todas estas pavadas? Es difícil de hacer una defensa de nuestro gobierno en los términos estrictamente económicos. También es difícil de entender, y no lo vamos a saldar acá con Angiolini, porque nunca lo hemos saldado, y a la gente mucho no le estaría interesando saber ni cómo arrancan las LEVAC y cómo pasan a ser LELIC, y por qué esos pasivos monetarios remunerados del Banco Central se van a pagar en dólares. Inentendible. Las LELIC son el dinero de los plazos fijos de las empresas y las personas que los bancos tienen en custodia y que luego le canjean al... Entonces, ante la pregunta concreta de si los plazos fijos están asegurados, el señor dice que es un problema de los ahorristas. Que hagan lo que quieran. No cree en la intervención del Estado en ningún aspecto de la vida. No lo dije yo, lo dijo él, sin asumir, electo en cuanto reportaje dio, decreta por decreto el fin de la ley de alquileres. ¿Cuánto lleva de aplicación? ¿Cuánto lleva de aplicación? Menos de un mes, por ineficaz. Que las partes negocien libremente. Ya lo dijo Alfonsín, recuérdenme alguno, capaz que hasta Mario se acuerda, Alfonsín dijo en algún momento, ¿no?, que esto del liberalismo así era como el zorro libre dentro de un gallinero libre con gallinas libres, pero ¿quién era libre dentro del zorro? ¿Quién era dentro del gallinero libre? ¿Las gallinas eran libres con un zorro? Vamos. Cuando arranqué diciendo que no, para mí no es un loco de la motosierra y que es un fanático de sus ideas, es así. Y tiene una convicción tremenda, y esto no estoy haciendo una valoración si el hombre es bueno o malo. Como ser humano, ni lo conozco. No pondría jamás en jaque esos términos. Digo, desde lo político es un fanático en el cual supongo que se dará cuenta que en la Administración Pública Nacional luego van a existir un montón de límites y contrapesos que impedirán o morigerarán ciertas políticas que quiere llevar adelante. Claramente todo esto fue culpa nuestra, de la política institucional, que fue ombliguista, que no resolvió los problemas de todo el mundo, que lo que teníamos que explicar no lo supimos explicar, seguro, pero que de ninguna manera el 57% de los votos habilita, como ayer llegó al paroxismo su pensamiento, habilita tomar cualquier tipo de medida, porque un porcentaje enorme de un montón de gente son actores ideológicos convencidos como Angiolini de hasta dónde tiene que llegar el rol del Estado. Pero en otro montón de gente, como cuando nos sucedió a nosotros en 2019, o le sucedió a Cambiemos en 2015, lo mínimo y lo máximo que pretendían era la mejora de su vida cotidiana en una manera media, como pretendemos todos, media mágica, sin pasar por los procesos que hay que pasar. Entender que hay dos visiones que se van a enfrentar muy claramente, pero no que se van a enfrentar en el terreno en el cual el irresponsable expresidente Mauricio Macri lo plantea, que es cuando salgan los orcos a la calle. Los orcos serían los sindicatos, los orcos serían quienes manifiesten, trabajadores, docentes. Si así sucediera, tienen que salir todos los chiquitos estos, dijo, promoviendo un clima de violencia. No hay registro de expresidentes en el mundo diciendo, ni Trump dice tantas barbaridades, ni Trump. Sí, dicen las barbaridades, pero ni siquiera en los lugares oficiales porque los cortan, digo, en los medios, porque no le dan lugar a esos discursos. Porque no entender que estamos en una sociedad que es esencialmente democrática, y repito, se manifestó el domingo.
que estamos en presencia de partidos políticos, al menos el nuestro, y vamos a hablar del nuestro, y de Unión por la Patria, y Frente de Todo, y Frente para la Victoria, quien perdimos por 1,5 puntos o 3 puntos en el 2015, que aceptamos los resultados electorales tal cual son, sin ningún lugar a dudas, porque entendemos cómo funciona el sistema electoral, que es limpio, que es transparente, y que no hay vuelta, funciona así. La evidencia histórica si quieren vayan desde del año que quieran hasta acá, demuestra que eso es así. Pero sí tenemos que decir que claramente no vamos a coincidir en la mayoría de las miradas, porque nosotros vamos a ser en parte responsables por ser representantes voluntarios, porque nadie nos pone una pistola para estar sentado acá, como al intendente nadie le pone una pistola para ser intendente, es simplemente que alguien tiene que... En la visión del Estado tradicional, el Estado es un árbitro, es un ordenador de las cuestiones diarias de todos los ciudadanos. Nuestra incertidumbre radica, sin haber empezado a gobernar, no en su discurso de campaña, que son estrategias electorales o estrategias de marketing electoral y de comunicación, que a uno le da más resultados y al otro menos. Acá se trata simplemente de un presidente electo que sigue sosteniendo lo que dijo en campaña. O sea, honestidad intelectual por un lado, y para nosotros es alerta en un montón de aspectos. Es decir, si sigue sosteniendo que el Estado es el mal de todos los males, si sigue sosteniendo que el Banco Central es el lugar a cerrar porque es el culpable del robo de 36.000 y hace unas rarísimas cuentas que él solo las sabe. Bueno, a los argentinos y argentinas, ¿quién le va a regular y quién le va a asegurar los depósitos? A las empresas que tienen que poner dinero en el Banco Central o en los bancos comerciales. ¿En quién confiamos? ¿No vamos a confiar en una autoridad de regulación monetaria que no tenga que imprimir dinero para mandarle al Tesoro? Sí. ¿Que tenga que tener independencia? También. Por eso era la propuesta del presidente Massa del candidato presidente Massa de partir el directorio en dos. Igual que la Oficina Anticorrupción. Todo eso llega tarde porque obviamente una oleada de una inflación desbocada, más algo que jamás se trata con la misma seriedad, y es el desboque en la especulación de las grandes empresas que pasaron en el último mes, aumento de precios del 60-70% acumulado. Sí, ya termino. Es tan importante lo que viene que 5 minutos más, aparte después más discutir. No pasa por ahí. Ya termino. Pero digo, dejar claro, Por eso, sí, yo sí lo sé. Ya termino, me desconcentré. Digo, ojalá, deseamos el mejor de los éxitos al gobierno entrante. Tenemos incertidumbre por el tipo de política que va a llevar adelante, porque no creemos que haya que privatizar todos los recursos públicos, menos aún lo que son superavitarios, porque no creemos que en esta situación de mundo que tenemos que estar alineados a dos países en los cuales podemos hasta tener conflictos. No lo digo yo, gente especialista en política internacional pone el grito en el cielo, porque seguramente nadie sabe, pero cambiar la embajada a Jerusalén es un claro gesto de pararte en un lugar de la historia, en un mundo que está muy convulsionado. Y Argentina tiene registro histórico de lo que pasa cuando se alinea solamente a un lugar. Hoy las relaciones internacionales son múltiples, son de acuerdo a los intereses comerciales, se dejan de lado los rollos ideológicos, se va por lo más concreto, para cuidar el destino común de todos, no solo el económico. Entonces, estando a las puertas de un conflicto que va escalando día a día, que nuestra dinámica de pueblo con las complejidades que tenemos en la Argentina, obviamente que no lo vemos, ese conflicto que escala y tomar posiciones dramáticas desde el Estado, a mí me generan alerta. A mí me generan alerta. Y más teniendo en cuenta seguir porfiando posiciones que te lo demuestra los últimos 15 días cuando hay una doble cumbre en Estados Unidos con el presidente Biden y el presidente chino, o el primer ministro chino, contradiciendo totalmente, de facto, de hecho, cuál es el manejo de cómo se manejan las relaciones internacionales, cómo se manejan las relaciones entre Estados
ya muy entrado, el siglo XXI, y si se juntan es porque ven un riesgo ahí. Pero nosotros seguimos tratando de comunistas, no nosotros digo, quien nos va a preceder en el gobierno. Entonces no tenemos alertas infundadas, tenemos y vamos a tomar y debemos tomar precauciones y estar atentos, porque seguramente, como dijo el concejal Angiolini, van a venir años muy duros, planteados por el mismo presidente, porque cuando habla del ajuste a la política, ¿a quién va a ajustar? ¿A Ritondo? ¿A quién va a ajustar? ¿A Pichetto? ¿A quién va a ajustar? ¿Con quién va a gobernar? Va a gobernar con políticos. Se va a saber claramente que una porción importante de YPF se la va a quedar Pablo Roca. Claramente le pagó la campaña. Eso no es casta. Eso no es casta. No. Quienes toman esos beneficios no son castas. La gente está repodrida y cansada y por eso no nos votó. Obviamente. Aceptamos, como aceptamos el domingo, el resultado electoral. Ahora, sí ponemos una luz de alerta a lo que viene. Porque solamente con 3 medidas que tome a partir del 10 de diciembre, sabe que provoca más daño de la solución que vino a prometer. Digo, porque si me promete que de acá a 35 años, que entiendo en el mediano y largo plazo, pero digo, si libera la cuenta capital nuevamente, no saca el cepo, unifica un tipo de cambio alto, devaluado, abre la frontera, paraliza la obra pública y no manda transferencia a las provincias, o es un mecanismo de extorsión, donde acá lo veremos. Yo le decía en chiste, el otro día me lo crucé al secretario de Hacienda, digo, se van a tener que alquilar un monambiente en Capital y voy a hacerse muy amigo de Leandro, y para ir a ver si consiguen alguna entrevista con alguien en Casa Rosada para ver cómo van a negociar. Pero nosotros vamos a estar atentos a esas situaciones, no por nosotros, sino más bien para entender qué va a suceder el 11 de diciembre y si esta amenaza o extorsión de paro de la obra pública implica el paro de la obra pública empezada en Ayacucho, en nuestro municipio. Y ahí claramente vamos a estar, supongo, con sentido común, con un sentido de pueblo, juntos yendo a ver al gobernador de la provincia y viendo a ver de qué manera se van a destrabar, y si van a haber fondos y qué va a pasar. No era mi pretensión discutir, Leandro, sé que pensás diferente y no te voy a convencer ni mucho menos. Sí felicito a todos los chiquitos que fiscalizaron y chiquitas de La Libertad, digo chiquitos, muy jovencitos, al lado mío de La Libertad Avanza, tuvieron un compromiso, estuvieron sentados, no sé, de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y muy convencidos en su subjetividad del cambio que viene. Estamos en una época de cambios, en un cambio de época más que una época de cambio. Las subjetividades han cambiado, en consecuencia arranca una nueva etapa política. Yo deseo el mayor, como creo que deseamos todo, el mayor de los éxitos, porque todo lo que queremos es comer, tener una perspectiva de vida mínimamente saludable, tener algún proyecto de vivienda, de terreno, Pero yo, y esto voy a ser personal y cierro, no creo que arrancando por la destrucción, por el odio y por las diferencias se pueda lograr. Más bien, si arrancamos al revés, creo que el resultado va a ser el inverso al buscado. No es una expresión de deseo, son datos objetivos de la realidad. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señora presidente. Tiene la palabra, concejal Giardini. Bueno, en principio, para volver un poco al expediente que estábamos tratando, me parece importante resaltar que este expediente viene a modificar la última votación que hicimos, modificando la ordenanza de cálculo de recursos para este año 2023 y las posteriores que la modificaron. La última modificación establecía que contenía un 20% de aumento para los salarios de los empleados municipales para el mes de septiembre, que ya se percibió, y un 10% de piso para el mes de noviembre. ¿Por qué de piso? Porque, bueno, claramente el Departamento Ejecutivo había dicho en principio
calculamos que vamos a poder dar un 10%, pero vamos a hacer los esfuerzos para que ese 10 crezca sobre fin de año y teniendo en cuenta el contexto, como siempre decimos, la importancia del contexto y teniendo en cuenta, por supuesto, cuáles son los recursos con los que cuenta el municipio. Puede resultar pequeño el incremento, como dijo el concejal Aguiar, depende del prisma con lo que se lo mire. Si lo miramos desde el lado de las arcas del municipio, no es pequeño, es un gran esfuerzo. Si lo miramos posiblemente desde el lado del bolsillo del empleado municipal, como ya también lo dijo previamente mi compañero de banca, no alcanza y no va a alcanzar. Y por mucho tiempo no va a alcanzar. Pero lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es acompañar estas políticas que vienen a tratar de subsanar en parte los problemas que venimos acarreando, no del presidente electo Milei, los problemas que venimos acarreando del gobierno que todavía no terminó y que termina el día 10 de diciembre. Y si nos queremos hacer cargo también, todos los que venimos acarreando de los que gobernamos antes. Porque en base a lo que acaba de terminar de explicar el concejal Aguiar desde su visión, a mí me gustaría decir que esta elección no solo la ganó Javier Milei, sino que la perdieron quienes son oficialistas a nivel nacional, que es la bancada opositora local, y la perdimos nosotros también, que somos la bancada oficialista a nivel local y formamos parte de espacios políticos que claramente hasta acá no supimos satisfacer las necesidades del ciudadano de ninguna manera. Y cuando hablamos de luz de alerta a lo que viene, tenemos que aprender, y esto es una simple sugerencia, no soy quien para dar consejos, pero quienes somos militantes tenemos que aprender a prender las luces de alerta también en los espacios políticos propios, para después no quejarnos de las luces de alerta que tenemos que prender cuando supuestamente viene alguien a gobernar que puede ser un peligro para la nación, de acuerdo a como lo plantea el concejal Aguiar. Yo entiendo, no coincido con muchas de las políticas que plantea Milei que va a llevar a cabo, no las comparto porque claramente son una visión muy distinta de la idea de Estado que tenemos desde la Unión Cívica Radical, de la injerencia que debe tener el Estado en la vida de los ciudadanos, que muy poco tiene que ver con la idea que tiene el liberalismo de la injerencia del Estado en la vida de los ciudadanos. Pero no por eso dejo de tener en cuenta que tengo una gran responsabilidad como ocupante de esta banca y que el discurso nuestro tiene que ser pacificador. La sociedad está preocupada, por un lado, pero tenemos que ser totalmente respetuosos de ese 57%, que aún, como ya dijo el concejal Aguiar, con todo lo que el candidato hoy presidente electo expresó que iba a realizar, aún así lo votaron. Entonces tenemos que ser totalmente respetuosos y darle el tiempo que le hemos dado siempre a todos. Porque yo quiero también reflejar algo que desde nuestro espacio político siempre decimos: el pueblo votó, el pueblo eligió por 4 años y nosotros como defensores de la democracia tenemos que cuidar que esos 4 años el presidente electo desde el 10 de diciembre en adelante gobierne. No vamos a estar de acuerdo con muchas cuestiones, seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero seamos responsables, porque la verdad que, por ejemplo, lo que expresó, qué lástima que la concejal Dibazón se tuvo que retirar, pero lo que expresó la concejal Dibazón de no hacer una marcha de todos los 25 como se hace, por miedo, cuando aún gobierna el presidente Massa, todavía, perdón, Fernández, es casi lo mismo, aún está gobernando Unión por la Patria. Entonces esa marcha del 25 se debería haber hecho. Y porque además si confiamos, creemos y amamos la democracia, si hay algo que no tenemos que entregar es la calle. Entonces, decir que por miedo no se hace una marcha, y ojo con el discurso, tengamos cuidado con el discurso, no metamos miedo, la gente ya está muy mal. Y la gente votó porque quiere cambiar, porque todo lo que le ofrecimos hasta acá no le sirvió. Entonces seamos cuidadosos también y en vez de crispar el humor social, tenemos que contribuir a la paz. A la paz, a que por más que el otro votó distinto y a mí no me guste y tenga un montón de pensamientos distintos hacia lo que el otro votó, lo tengo que respetar
como nos han respetado demasiado, me parece que nos respetaron hasta acá a nosotros, y por eso no fue como nos fue. La verdad que hablar de hacer un balance, yo creo que lo clarito es, no lo supimos hacer, no lo supimos hacer. Entonces respetemos lo que el pueblo votó, pero respetémoslo siempre, respetémoslo siempre. Además, lo que sí me da tranquilidad es que tenemos sobrados mecanismos democráticos para actuar en consecuencia si vemos que cualquiera de las decisiones gubernamentales que se tomen de acá en adelante pueden poner en peligro la democracia o pueden poner en peligro un gran sector de la sociedad. Tenemos muchos mecanismos que nos da la democracia para defender todo aquello que creamos que debemos defender. Y respetar ese 57% no es solo decirlo. Hagámoslo, respetémoslo y cuidemos cada palabra que digamos para no crispar o para no molestar. No me mire, concejal Aguiar, porque no lo digo por usted puntualmente, lo digo en general, porque escucho muchas expresiones estos días de aquellos que pueden estar en contra porque no votaron, no son parte de ese 57%, y hay expresiones más adelante, también tenemos un proyecto de repudio hacia amenazas que han recibido una legisladora y el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. O sea, todos tenemos que ser responsables. Cuidar, por ejemplo, cuidar es repudiar ese tipo de acciones porque no son acciones que tengan que ser parte de la democracia. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y repito, yo no estoy dando ningún consejo porque no soy quien para aconsejar a nadie. Es simplemente una sugerencia porque me parece que ocupamos lugares que son importantes y que debemos honrarlos y contribuir a la paz social y no a un crispamiento mayor. Muchas gracias, señora presidenta. Perdón, pido la palabra. Tiene la palabra, concejal Aguiar. Cuando me refería a pequeño en relación al contexto recontrainflacionario, no me refiero a que sea pequeño el aumento, porque todo aumento es bienvenido, pero en este, sabe, concejal, lo que pienso. Eso, y cortito, coincido en las palabras de mesura y premura. También es nuestra obligación, en el caso mío mi obligación, de acuerdo a mi interpretación de la política y de las cuestiones que van a regir la vida económica y social, decir, y si no lo digo a tono personal, desde mi persona se entra en una etapa de incertidumbre. Nada más que eso. Después no hablo de miedos, no hablo de prohibiciones, no creo que esté en jaque la democracia, no creo que los mecanismos funcionan perfecto y felicitamos al 57% del electorado y a Javier Milei como presidente, así que descartar esas cosas que quedan dando vuelta. Gracias, señora presidenta. ¿No? Tiene la palabra, concejal Ibazón. No, simplemente para aclarar una situación que cuando mencioné respecto a la no movilización que se va a dar o a la deserción de la movilización o poca movilización que puede llegar a suscribirse el próximo 25 de noviembre y que después fue reflotado y utilizado para debatir en este expediente de índole económico. Cuando hablaba del miedo a perder los derechos adquiridos, remontaba a la reconfirmación de la fuerza política electa de, por ejemplo, renunciar a la paternidad. También estaba pensando en la situación de violencia que hubo recientemente. Obviamente que vamos a acompañar todo tipo de repudio y todo acto de violencia. Será repudiado por este bloque y así lo entiendo. El miedo estaba en esto de perder los derechos adquiridos y de todo lo que se viene expresando por parte de simpatizantes, participantes, militantes de Libertad Avanza respecto de las violencias de género y la comunidad LGBT.
Hubo en estos días vandalismos, hasta el propio Ministerio de Mujeres y Diversidad. Circularon videos amenazantes al hecho de las movilizaciones que se pretenden hacer en caso de seguir avanzando contra los derechos adquiridos, a las movilizaciones y a la resistencia que se viene difundiendo, que se hará en caso de ir en contra de los derechos adquiridos. Y se ven por redes sociales y por todos lados estos destellos y estas comunicaciones de odio. Simplemente eso lo había mencionado en marco de otra ordenanza, no de índole económico, y para aclararlo, que una cosa no tenía que ver con esto de que se estaba debatiendo. Nada más. Expediente 184 de 2023. Solicita prórroga para la presentación del proyecto de ordenanza, cálculo de recursos y presupuesto de gasto para el ejercicio 2024. Expediente 184 de 2023. ¿Querés este? Expediente 184 del 2023 solicita prórroga para la presentación del proyecto de ordenanza, cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2024. Pido la palabra, señora Presidente, Tiene la palabra, concejal Giardini. para solicitarle el tratamiento sobre tablas del decreto que se emitió respecto de la prórroga solicitada. Bien, pongo a consideración del cuerpo el tratamiento del expediente. Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Si les parece, daremos lectura del borrador del decreto y luego procedemos a la votación. Visto el expediente del Consejo Deliberante número 184 del 2023, iniciado por el Departamento Ejecutivo y considerando que a través del mismo solicita una nueva prórroga al plazo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para elevar a este Consejo Deliberante el cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2024, que el Departamento Ejecutivo aún no cuenta con las estimaciones macrofiscales que debe informar el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, que dicha información resulta de suma importancia para la confección del cálculo de recursos y presupuesto de gastos, que el artículo 36 de la Ley Orgánica de las Municipalidades faculta al Consejo Deliberante autorizar una prórroga para su remisión a la solicitud del Departamento Ejecutivo. Por ello, el Consejo Deliberante de Ayacucho, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona con fuerza de decreto número 56 del 2023. Artículo primero. Autoriza al Departamento Ejecutivo una nueva prórroga hasta el 6 de diciembre del 2023 para la presentación del cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2024 de la Municipalidad de Ayacucho y ente descentralizado Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma. Pongo a votación el decreto emitido. Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Proyectos de concejales y bloques políticos. Expediente 182 del 2023. Bloque Unión por la Patria. Resolución sugiriendo al Departamento Ejecutivo que designe personal de cuidado en la Plaza San Martín y realice difusión sobre lo que representan para nuestra ciudad la cantidad de rosa que ostenta. Pido la palabra, lectura y tabla. Bien, pongo a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas y el pedido de lectura. Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Visto que Ayacucho es conocida como Ciudad de las Rosas, en referencia a nuestra Plaza San Martín, la cual posee una cantidad de rosales que representan todo un orgullo para los ayacuchenses, y considerando que actualmente los rosales de la misma se encuentran en su punto máximo de florecimiento, que para que ello ocurra necesita un mantenimiento permanente como cuidado en diferentes momentos del día, que vecinos y vecinas como comerciantes aledaños a la Plaza San Martín han manifestado su preocupación por el faltante de personal en horario vespertino como nocturno, proteja los rosales como el estado general de la misma. Que la existencia de placeros a lo largo de la jornada, como supo haber en tiempos atrás, permitiría aumentar el control y vigilancia a partir de evitar que se produzcan hechos de vandalismo.
Por ello, el bloque de concejales Unión por la Patria propone para su tratamiento el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Sugerir al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, designe personal de cuidado de la Plaza San Martín en horarios donde no se encuentran operarios afectados al mantenimiento de la misma. Artículo segundo. Solicitar al Departamento Ejecutivo que realice una campaña de difusión en los distintos medios de comunicación de la ciudad, como redes sociales, de lo que representa para nuestra ciudad poseer una plaza con la cantidad de rosales que ostenta, tanto en cuestión histórica como también en lo visual. Artículo tercero. Proponer al Departamento Ejecutivo que lleve a la práctica una campaña de charlas en distintos establecimientos educativos de la ciudad de todos los niveles, a fin de que los niños y niñas como adolescentes sean los principales difusores de los cuidados que se deben de tener. Firman Aguiar, Guisande, Burgos, Los Calzo, Divazón. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal Los Calzo. Faltó el de forma. Pero bueno, es una cuestión más bien técnica. Es simple lo que estamos planteando y teniendo en cuenta nuestra querida y siempre valorada Plaza San Martín, que es un total orgullo para los ayacuchenses. De hecho, uno cuando se ponen en contacto o vienen visitantes y vienen a recorrer nuestra ciudad, muchos de ellos por primera vez, se quedan maravillados de la plaza que tenemos y debo felicitar a Martín Vázquez, que es creo, el principal responsable que esté de la manera que se encuentra hoy en día, más allá del momento del año que permite el florecimiento de los rosales, pero tiene un nuevo diseño y el mantenimiento es realmente bello. Pero sí preocupa que lamentablemente, bueno, sean chicos, sean adultos, hay muchas veces inadaptados, muchas veces sin buscarlo, pero se le generan daños a los rosales. Y días atrás, charlando con algunos vecinos, sobre todo comerciantes de la zona, que están observando durante buena parte del día lo que sucede en la plaza, manifiestan esto de que les da una especie hasta de temor por lo que pueda llegar a suceder a uno de los sitios históricos que tiene nuestra ciudad, que nos identifica. Somos la ciudad de las rosas y la Plaza San Martín así lo describe. Entonces nos da la sensación que bien podría el Departamento Ejecutivo trazar algún tipo de presentación con operarios, con un organigrama de cuidadores. De hecho, uno ya por los años que tiene tuvo experiencias de haber placeros, no digo en rol de policía, porque no necesariamente se necesita tener rol de policía, pero más de alguna vez cuando uno era chico pasaba por arriba de un cantero andando en bicicleta y venía el placero con algún silbato o algo y nos llamaba simplemente la atención. No era entrar en una cuestión de violencia, sino que por el contrario, hasta incluso de manera educativa nos hacía ver el cuidado que llevaba a tener la plaza como estaba y lo que significaba para cada ayacuchense. Por eso que también se plantea y se propone en el proyecto de resolución que el Ejecutivo realice no solo campañas de difusión en los medios sobre lo que es la rosa, sobre lo que es la flor, sobre lo que es el nacimiento, lo que es el desarrollo que ha tenido esta plaza, sobre lo que significa el cuidado, ¿sí? Sobre lo que significa el cuidado y el trabajo que depara tenerla en las condiciones en las que está, y también a los chicos, y también con charlas en las escuelas. A ver, ¿por qué? Porque si podría haber campañas de difusión en redes sociales o en medios convencionales, quizás los más chiquitos no se enterarían. Por eso que proponemos que haya también, hablando de una palabra tan puesta de moda por estos días, un shock de difusión, ¿sí? Para que entre todos los que quizás no lo saben, bueno, pero se aprenda en conjunto a respetar la plaza, a querer nuestra plaza, a defenderla, a conocer más de nuestra propia historia, y me parece que sería un buen motivo y un buen momento utilizar a la plaza que nos da el nombre de la Ciudad de las Rosas. Nada más. Pongo a votación Pido la palabra. disculpe. Sí, tiene la palabra, concejal. Bueno, puedo agregar. Y solo para tener en cuenta y tener una mirada cuando se habla de la rosa desde el punto de vista botánico.
hay cosas, si uno ve la planta durante todo su estado vegetativo y antes de que haya venido la floración, tenemos que tener y poner a la rosa qué es lo que necesita y facilitar las tareas de los trabajadores de la Plaza San Martín, que una plaza que al venir este tiempo ha podido hablar durante un tiempo, de prolongado o no prolongado, y yo todavía no puedo entender y comprender que el Departamento Ejecutivo haya realizado un gasto extraordinario en lo que fue la incorporación de la chipeadora, que la chipeadora es una máquina a propulsión para triturar todo la poda, y que el 80% de los canteros, de la Plaza San Martín no tenga cobertura, no tenga mulch, para poder, por un lado, generarle una cobertura a la planta, porque a la planta se la ve con hambre. ¿Por qué se la ve con hambre? Porque hay un desgaste de la tierra. Y facilitar el trabajo, porque si uno tiene una cobertura, facilita el desyuye. Y vemos todo un tiempo largo y prolongado de los trabajadores desyuyando el cantero que Trasca hace 5 años trajeron una tierra para engordar los canteros con una planta que se llama cebollín, que el cebollín es el terror de los huerteros, porque es una planta que se multiplica por, ¿cómo se llama? La cabeza sería por bulbo, y que continuamente es re difícil de poder sacar. Entonces, si queremos tener una Plaza San Martín hermosa, donde las rosas sean las protagonistas, tener un plan de mantenimiento y de fertilización para que puedan expresar las mayores de las bellezas de lo que es una rosa, belleza que se ha construido simbólicamente y culturalmente a partir de la historia de la humanidad, porque la flor de la rosa, y facilitar el trabajo de los trabajadores, que ocupa un gran tiempo en tener que desyullar la cantidad de canteros, y dentro de ese desyuye, cuando se desyuya, se lleva, no solamente se va la raíz, se va la tierra. Y vemos que parece que los canteros parecen los caminos rurales del partido de Ayacucho, que se vuela y estamos a 50, 60, 70 centímetros, los canteros, del nivel superficial de la plaza. Entonces, si hace un tiempito fuimos a ver el complejo productivo ambiental, donde se ha incorporado, que no sabemos bien, oficialmente, reglamentariamente, a una referente, a una persona que va a ser dentro del complejo productivo, que va a generar un polo de conocimiento de agroecología. Bueno, pensemos, y va a generar los bioinsumos, generar una política de fertilización hacia esas rosas. Pero por un lado es generar facilidad a los trabajadores, utilizar los recursos técnicos que compraron y ponerlos al servicio. Porque no estamos preguntando la cantidad de toneladas de
de viruta que se ha hecho. Queda claro que poco y nada. Pero al menos traer 2 o 3 camiones y facilitamos el trabajo más tedioso y un plan de cobertura. Y por el otro lado, a futuro, si uno mira las 4 calles que hacen a la plaza, la poda. Esos árboles se fueron muy altos y tienen los brazos, ya han sido podados anteriormente, hace 8 o 9 años, y es un árbol muy alto, está muy alto para la planta del centro urbano, en que cuando tengamos algún vientito, que seguramente lo tengamos con el advenimiento del Niño, va a generar un gran problema. Nada más, señora presidenta. Pongo a votación el expediente 182. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Notas y peticiones particulares. Expediente 178/2023. Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 87. Ordenanza creando el Observatorio Municipal de Drogas en el ámbito de la Subsecretaría de Salud Local. Este expediente se gira a las comisiones de Asuntos Sociales y Legislativos. Expediente 179/2023. Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Sugiere modificaciones a la ordenanza que regula las habilitaciones municipales durante la 50ª edición, que se realizará del 10 al 17 de marzo del año 2024. Este expediente se gira a la Comisión de Asuntos Económicos y Asuntos Legislativos. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra, concejal de Simón. Para solicitarle el ingreso fuera de hora de los expedientes 185 y 186 del 23. Pongo a consideración del cuerpo el ingreso fuera de hora de ambos expedientes. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 185/2023, bloque Acuerdo Cívico, resolución expresando solidaridad y repudiando las amenazas que recibieron la diputada nacional Karina Banfi, el senador nacional Pablo Blanco, miembros de la Unión Cívica Radical, Diversidad y Agustín Romalá, y presidente de la Juventud Radical de la Capital Federal. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra, concejal Giardini. Para solicitarle la lectura y las tablas de este expediente. Pongo a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas y el pedido de lectura. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Visto las intimidaciones que con fuerte componente sexista y racista que fueron enviadas al correo oficial de la vicepresidenta del Bloque Radical de la Cámara de Diputados, Karina Banfi, y considerando que la Unión Cívica Radical es desde sus orígenes humanista y lucha por la plena defensa de los derechos humanos de las personas, que a 40 años del retorno de la democracia de nuestro país, estas amenazas resultan inadmisibles por parte de seres nefastos y oscuros, creyéndose dueños de la vida de semejantes. Su militancia en espacios políticos, la libertad de expresión atenten a una mujer electa por sufragio electoral. Que nunca más en nuestra República amenazas y vandalismo. Que democracia por y para siempre. Por ello, el bloque de concejales del Acuerdo Cívico, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, declara con fuerza de resolución. Artículo 1. Expresar nuestra solidaridad para con la diputada nacional Karina Banfi, repudiando las amenazas por ella sufridas por un grupo autodenominado nazi, como así también la solidaridad con el senador nacional Pablo Blanco, miembros de la Unión Cívica Radical, Diversidad y Agustín Romalá, presidente de la Juventud Radical de Capital Federal. Artículo 2. De forma. Firman Eguilor Giardini de Simone Ravid Angiolini Sousa. Pongo a votación el expediente. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Expediente 186/2023, vecinos de Barrio La Terminal. Solicitan tareas de mantenimiento en la Plaza Manuel Belgrano y el edificio de la terminal de ómnibus. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra, concejal Giardini. Para solicitarle la lectura de esta nota presentada por los vecinos. Pongo a consideración del cuerpo el pedido de lectura. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad.
De nuestra mayor consideración, los abajo firmantes, vecinos de Barrio La Terminal, tenemos el agrado de dirigirnos a este cuerpo a fin de poner en vuestro conocimiento y por este medio la situación actual de la Plaza Manuel Belgrano y del edificio de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad. Hace unos meses atrás hicimos un reclamo sobre la escasa iluminación del predio y el pedido de recambio de luminarios de la oficina de la Junta Vecinal mediante una nota dirigida al señor Intendente Municipal sin respuesta hasta el momento. Posteriormente se informó sobre una rotura de la caldera del edificio en el mes de septiembre próximo pasado. El reclamo no tuvo respuesta y consideramos que sería conveniente su reparación en la época estival para contar con un óptimo servicio para el próximo invierno. La bandera argentina que se encontraba en el mástil de la Plaza Manuel Belgrano fue retirada por integrantes de la Junta Vecinal debido a que se encuentra rota y no ha sido reemplazada y solicitamos su pronto y debido recambio. Respecto a las puertas del acceso a la terminal de ómnibus, informamos sobre su mal estado y falta de mantenimiento en varias oportunidades. Como vecinos proponemos que en nuestro trabajo en conjunto del municipio y la sede barrial se lleve a cabo nuestra puesta en valor de dicho predio para que ese espacio público y recreativo de nuestro barrio sea un lugar accesible y seguro. Por ello, es imperativo que a mayor brevedad posible se atienda a la situación planteada. Esperamos pronta y favorable respuesta y aprovechamos a saludar a usted muy atentamente, vecinos de Barrio La Terminal. Este expediente queda en secretaría. No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Los Calzo a... Ay, disculpe. Sí, tiene la palabra. Solicitar la prórroga de dos expedientes de la Comisión de Asuntos Sociales, expediente 271 y 272. Pongo a consideración del cuerpo el pedido de prórroga solicitado. Los que estén por la afirmativa que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, invito al concejal Los Calzo a arriar la bandera nacional.